Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 78. Nuestro devocional de hoy se titula ¿Cómo desarrollar la intimidad con Dios? La vida y el ministerio del pastor norteamericano John Wimber han ejercido una gran influencia en mi propia vida, en nuestra iglesia y en muchas otras congregaciones alrededor del mundo. Él expresó la capacidad de escuchar lo que Dios dice, ver lo que Dios hace y moverse en la esfera de lo milagroso. Se da cuando una persona se desarrolla la misma intimidad y la misma dependencia del Padre que tenía Jesús. ¿Cómo hizo Jesús las cosas que realizó? La respuesta se encuentra en su relación con el Padre. ¿Cómo haremos mayores cosas que estas según las promesas de Jesús que están en Juan capítulo 14, versículo 12? Mediante el descubrimiento de esa misma relación de intimidad, sencillez y obediencia a Dios. Dios te ama con una intimidad que sobrepasa todos tus sueños. Quiere que tengas una relación cercana y personal con Él, de intimidad y sencillez y obediencia. Esto constituye un honor y un privilegio extraordinario. Moisés, David y por supuesto Jesús tuvieron una relación íntima con Dios. Pero ¿cómo desarrollas la intimidad con Dios? Pues lo vamos a ver. Aquí vamos a estar leyendo en Salmos capítulo 35. Salmos capítulo 35 del versículo 11 al 18 en la versión Reina Valera 1960. Vamos a aprender lo que hoy nos quiere hablar el Señor por medio de su palabra, de cómo alcanzamos una verdadera intimidad con Él. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre enlutada me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. Corto pero sustancioso ese versículo. Bueno, el primer punto que podemos ver allí es en este capítulo que acabamos de leer y estos versículos es apertura, exposición y honestidad. Hubo ocasiones en las que David estaba deprimido, su alma se sentía vacía, eso lo podemos encontrar en el versículo 12. Era lo suficientemente sincero y abierto como para hablar de sus dificultades. Sinceridad. El primer punto que vamos a ver en este punto general, que es exposición, que es apertura, exposición y honestidad, el primer punto que vamos a ver es oposición. David se enfrentó a una gran oposición de parte de aquellos que le pagaban mal por bien y atacaban. Puede que tú también enfrentes gran oposición de aquellos que te paguen mal por bien y te ataquen. Puede que te calumnien o se burlen de ti de forma maliciosa. La oposición no solo viene del mundo, sino que incluso puede venir del pueblo de Dios. El segundo punto que vemos allí es oración no respondida. Puede que haya momentos cuando tus oraciones parezcan no ser escuchadas. Señor, ¿cuánto tiempo seguirás viendo esto? Eso lo podemos ver en el versículo 17. El tercer punto es fracaso. Todos hemos tropezado, versículo 15, la parte A. Podemos sentir que caminamos con el Señor bastante felices y entonces repentinamente tropezamos.
Sí, que nos ha pasado bastante. Pueden haber ocasiones en las que no cumplamos nuestros propios estándares y mucho menos los de Dios. Como David habla con Dios sobre todos estos desafíos, no intentes hacer de cuenta que todo está bien. Habla desde lo profundo de tu corazón. Él no se sorprenderá ni se mostrará impactado por lo que tú le digas. La apertura, el exponerse abiertamente mostrando tus debilidades y la honestidad son las cualidades que te llevan hacia una relación íntima con Dios. ¡Wow! Bueno, vamos a estar orando. Señor, te doy gracias por escuchar los clamores de mi corazón. Gracias por rescatarme y capacitarme para decir, yo te daré gracias en la gran asamblea, ante una multitud te alabaré. Vamos a estar leyendo también Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Lucas 2 en la Reina Valera 1960. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre, y pensaban que estaba entre la compañía. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendiendo con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ay, Jesús se les perdió. Bueno, este punto se llama crece en sabiduría. Ya desde niño Jesús tenía una sabiduría sorprendente. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Eso lo podemos ver en el versículo 47. Como alguien había dicho, el conocimiento es saber que un tomate es un fruto. La sabiduría es no ponerlo en una ensalada de frutas. El conocimiento es horizontal, la sabiduría es vertical. Viene desde arriba hacia abajo. Es mucho más importante crecer en sabiduría que crecer en prosperidad. La sabiduría supera a la prosperidad. La intimidad con el Padre conduce a un mayor conocimiento en sabiduría. Luego de que los padres de Jesús lo hallaran en el atrio del templo, les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Eso lo pudimos ver en el versículo 49 en la parte B, o como dice la versión bíblica en el inglés de El Mensaje, tratando con las cosas de mi Padre. Por un lado, la relación de Jesús con su Padre era única, pero por otra parte también te permite llamar a Dios Padre. Oró a Dios como Abba, la palabra aramea usada por un hijo en términos finales con su Padre, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Capítulo 11, versículo 2. San Pablo, al escribir sobre el Espíritu Santo, señala, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 15.
Al examinar el ejemplo de Jesús en estos versículos, aprendemos 4 cosas sobre esta clase de sabiduría que procede de la intimidad con el Padre. Primero, la sabiduría viene de escuchar. La sabiduría es disposición a escuchar y aprender de los demás. Jesús estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas capítulo 2, versículo 46. Sir Isaac Newton dijo: veo que la inteligencia resulta más evidente al analizar las preguntas realizadas en lugar de las respuestas ofrecidas. A menudo aquellos que saben más hablan menos. Cuando hablamos, por lo general, repetimos meramente lo que ya sabemos. Cuando escuchamos, puede que aprendamos algo nuevo. Realizar buenas preguntas es la clave para ser un buen conversador. Se decía del presidente norteamericano John F. Kennedy, que te hacía pensar que él no tenía nada más que hacer excepto hacer preguntas y escuchar tu respuesta con una concentración extraordinaria. ¿Sabías que en ese momento Kennedy dejaba a un lado el pasado y el futuro para concentrarse en ti? Otro punto que podemos ver es la sabiduría conduce a la sencillez. La sabiduría trae claridad. Jesús sabía dónde debía estar y qué debía hacer. Declaró: ¿no saben que tengo que estar en la casa de mi Padre? El conocimiento nos lleva de lo simple a lo complejo. La sabiduría nos lleva de lo complejo a lo simple. ¡Wow! La sabiduría es integral. La sabiduría no solo se muestra en lo que decimos, sino también en cómo vivimos. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Versículo 51. La sabiduría se refiere a toda la vida más que solo a nuestro intelecto o a nuestras palabras. Es poner en práctica, ¿no? Otro punto es: la sabiduría debe crecer. Por medio de su relación íntima con Dios, Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Versículo 52. Una expresión muy similar a la utilizada con respecto a Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. La sabiduría debería incrementarse a medida de que crecemos. No es que la sabiduría de Jesús fuera defectuosa e imperfecta, pero crecía a medida que él maduraba, y así debería ser con nosotros. Esta es una oración que a menudo hacemos por nuestros hijos, que puedan crecer en sabiduría, estatura y en favor ante Dios y la gente. Por encima de todo, la sabiduría de Jesús procedía de su relación íntima con Dios. Dios era su Padre y sabía que tenía que estar en la casa de su Padre. Y su intimidad con Él era el cimiento de su sabiduría. Vamos a estar orando. Padre, gracias por haberme dado el espíritu de adopción por el cual puedo clamar: Abba, Padre. Gracias por llamarme a la misma relación de intimidad que Jesús tuvo contigo. Y ayúdame a crecer en esa relación de intimidad, sencillez y obediencia. Y a crecer en sabiduría, estatura y en favor con Dios y la gente. Amén. Vamos a estar también leyendo Números capítulo 7. Números capítulo 7. Números capítulo 7. También vamos a leer Números capítulo 8 y Números capítulo 9. Empezamos leyendo Números capítulo 7. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai.
El día 11, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda fue un plato de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto. Un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz. 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido. 12 platas de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2.400 siclos. Al siclo del santuario, las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 siclos cada cuchara. Al siclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 siclos. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. ¡Wow! Vamos a estar leyendo Números 8. Aarón enciende las lámparas. Habló Jehová, en la misma versión Reina Valera 1960. Números 8. Habló Jehová diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés, y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta las flores era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Consagración de los levitas. También habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás la expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas.
Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y lo ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así hombres como animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesará de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harán con los levitas en cuanto a su ministerio. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo también Números capítulo 9. Números capítulo 9 dice: celebración de la Pascua. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuvieren inmundos por causa de muerto, o que estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, sino que dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tienda la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. El mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Ay, Dios mío. Dura cosa les tocaba a ellos. Bueno, vamos a leer
en este punto que nos habla el Señor. En Números capítulo 7, Números capítulo 8 y Números capítulo 9. Detente y escucha. No puedes desarrollar una relación íntima con Dios sin apartar tiempo para comunicarte con Él. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz. Así hablaba el Señor con Moisés. El Señor le dijo a Moisés. Eso lo podemos ver. Así hablaba el Señor con Moisés en el capítulo 7, versículo 89. Y el Señor le dijo a Moisés, lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 1. Dios habló a Moisés, capítulo 8, versículo 1 y capítulo 9, versículo 1. Moisés habló con Dios, capítulo 7, versículo 89. Era una conversación de doble vía. Dios hablaba a Moisés cara a cara como una persona habla con un amigo. Capítulo 12, versículo 8. Hablando y escuchando al mismo tiempo, mirando la reacción del otro. En la era del Espíritu Santo estás en una posición mucho mejor que Moisés. Ya no tienes que ir a un sitio especial como hacía Moisés, sino que puedes estar con Dios donde sea que te encuentres. Mediante el Espíritu de adopción eres llevado a una conversación íntima y eterna con Dios el Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. Sería importante, muy importante que pudieran leerlo allí donde te encuentras. Quisieras un pare a este podcast y pudieras leer Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos capítulo 17, versículos 26 y 27. Haz un pare tantico en ese podcast, léelos y vuelve a este podcast para seguir escuchándolo. Este era el patrón. El Señor habló a Moisés y este habló a los hijos de Israel. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor les había mandado a Moisés, según pudimos encontrar allí en Números capítulo 9, versículos del 1 al 5. Toda la forma de vida de los israelitas se edificaba sobre la obediencia a lo que Dios le había dicho a Moisés en el lugar de intimidad. Tu intimidad con Dios debe desbordarse en la forma en que llevas adelante tu vida. Debes poner en práctica las cosas que Dios te haya mostrado en el sitio de intimidad. Hay momentos en los que no es evidente cómo nos guía Dios. De nuevo, el ejemplo de Moisés resulta de utilidad. Cuando el pueblo realizaba una pregunta difícil a Moisés para la cual él no tenía respuesta, contestaba: espérenme a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Interesante. Versículo 8. Si no conoces la respuesta correcta, es sabio pedirle a la gente que espere. Esto te da tiempo para orar y descubrir de parte de Dios la forma correcta de seguir adelante. Eugenia Peterson traduce este pasaje así en su versión en inglés de la Biblia del Mensaje. Denme algún tiempo y descubriré lo que Dios dice en las circunstancias de ustedes. Otra versión bíblica en inglés es la Biblia Amplified. Dice: quédense quietos y yo escucharé lo que el Señor mande con respecto a ustedes. En el ajetreo de la vida, detente y escucha lo que Dios quiere que hagas. Vamos a orar. Señor, gracias porque puedo encontrarme contigo cada día, hablar contigo y escucharte. Ayúdame a oír lo que me dices y a vivir hoy en día en esta relación de intimidad, sencillez y obediencia. Amén. La pastora Pipa añade en Lucas capítulo 2, versículo 43. Siempre me maravillé sobre cómo María y José pudieron viajar un día entero antes de notar que su hijo no estaba con ellos. Aunque debo confesar que una vez salimos para cenar con unos amigos y al llegar a nuestro destino descubrimos que no teníamos a uno de nuestros hijos. Me sentí bastante avergonzada explicando la situación a nuestros anfitriones y también muy ansiosa por saber si nuestro hijo estaba bien y no demasiado traumatizado. Me pregunto si María y José tuvieron la misma discusión en el camino de regreso como la tuvimos con Nicky para determinar quién había tenido la culpa.
En ambos casos, afortunadamente, los hijos estaban a salvo. Jesús estaba en el templo hablando con los líderes religiosos y nuestro hijo estaba en casa viendo la televisión. Ay, Dios mío, cosas tremendas cuando estos chicos se nos pierden. Bueno, mis amados, hemos terminado nuestro devocional, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel. Y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.